buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Y bueno, yo soy Sergio Vázquez, soy vocal de pacientes, de relación con pacientes de la Junta Directiva de SOGUG, y soy oncólogo médico en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, como ves la muralla romana de Lugo a mi espalda, ¿no? Bueno, pues hoy lo que vamos a intentar hablar aquí son pues, fundamentalmente de lo que es de vuestras inquietudes, de las inquietudes de los pacientes con tumores genitourinarios o diagnosticados de algún tumor genitourinarios, de próstata, de vejiga, de riñón o incluso de testículo, y su relación pues con la pandemia COVID-19 que estamos viviendo desafortunadamente pues en estos momentos, ¿no? La idea es que, bueno, sea una reunión muy interactiva. Tenemos un bloque de preguntas que ya nos han hecho previamente, pero también vosotros, los que estáis conectados a Zoom, podéis participar de modo activo, bien a través de haciendo preguntas a través del chat que tenéis en la parte inferior de vuestra pantalla, o incluso, si queréis participar en directo, con preguntas, también lo podéis poner en el chat en la parte inferior de la pantalla y simplemente diciendo cómo os llamáis y de dónde sois, se os dará paso en cuanto podamos, ¿no? Contaremos con la participación de 3 expertos, también miembro de la Junta Directiva de SOGUG, el doctor Martín Lázaro, oncólogo médico en el Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo, la doctora María José Méndez Vidal, también oncóloga médica en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y el doctor Enrique Gallardo, oncólogo médico en la Corporación Parc Taulí en Sabadell. Y bueno, la idea, también vamos a contar con la presencia, que también va a participar en el diálogo, en el debate, y que además, bueno, después daré paso para que haga también una breve introducción, con una persona con la que realmente tenemos una excelente relación, porque empezamos un proyecto de SOGUG con él, desde esta vocalía de pacientes, tema de la formación de pacientes expertos en cáncer renal, y es Juan Carlos Julián, que es director nacional de Alter. Que estamos realmente muy agradecidos y también de que contar con él en este momento, ¿no? Después ya te doy paso. La idea, como os digo, vamos a dividir en 3 bloques diferentes las preguntas, son un poquito sobre dudas vuestras sobre el tema de la prevención, de los riesgos, de la relación entre tumores genitourinarios y COVID, la incidencia, las posibles dudas que podéis tener sobre los diferentes tratamientos y, por último, pues un tercer bloque sobre el tema del futuro, aspectos psicosociales y aspectos también incluso bioéticos, ¿vale? La idea es, pues, en cada una de esas preguntas que los diferentes expertos pues, puedan responder vuestras inquietudes. Sin más, daros de nuevo pues, las gracias bueno, por vuestra participación y por vuestra implicación en este proyecto. Doy la palabra a Juan Carlos para que nos dé también una breve introducción. Cuando quieras, Juan Carlos. Nada, el agradecimiento es nuestro, Sergio, el encontrar una sociedad que de verdad crea en el punto de vista de las personas que están afectadas por los diversos tumores que tratáis y que además hagáis iniciativas para acercaros al otro punto de vista, ¿no? De las personas y los familiares que están afectados. Para nosotros es un orgullo y es muy fácil trabajar con vosotros. Evidentemente, yo soy la cara visible de la federación, pero aquí trabajamos mucha gente, ya lo sabéis, y además pues tenéis muchos de las personas que son socios de nuestra entidad hoy esperando a ver qué nos podéis contar y resolver nuestras dudas. Y nada más, no quiero quitar tiempo a vuestra exposición y a las preguntas que hagan los afectados en este caso. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Y sin más, pues bueno, vamos a empezar los bloques de preguntas. El primero, vamos a empezar por las preguntas que hemos recibido previamente del grupo de pacientes expertos y de otros pacientes con los que teníamos contacto previamente desde SOGUG. Pero insisto en que en cualquier momento nos podéis parar y podéis hacer preguntas a través del chat, ¿vale? Bien haciendo preguntas escritas o bien pidiendo la palabra, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis. Nosotros vamos a intentar mover la reunión con esas preguntas que ya tenemos previamente, pero por favor no os cortéis en ningún momento para intentar resolver cualquiera de vuestras dudas, ¿no? En primer lugar, vamos a empezar entonces por el bloque de generalidades y en ese sentido pues tenemos la verdad que es el bloque lógicamente de más preguntas, ¿no? Por ejemplo, y bueno, vamos a empezar
pues a ver si nos puede contestar la doctora María José Méndez del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Tenemos aquí una pregunta de Ángel, de Madrid, aunque residente en Asturias, que nos pregunta si realmente los pacientes oncológicos somos pacientes de un mayor riesgo y si existen datos publicados en concreto sobre esta población, la población oncológica. María José. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la verdad que me parece una iniciativa muy interesante no solo para los pacientes, sino también para nosotros, para conocer desde luego su punto de vista y realmente las cosas que a ellos les interesan. Me pregunta acerca de si realmente son pacientes de un mayor riesgo los pacientes con cáncer. Pues efectivamente sí, porque la mayoría, en mayor o menor medida, sobre todo los pacientes que están en tratamiento activo, tienen un mayor grado de inmunosupresión y, por tanto, todos los pacientes inmunodeprimidos, que no tienen por qué necesariamente ser solo de cáncer, sino también pacientes con enfermedades autoinmunes, hematológicas, esos pacientes evidentemente están en un mayor riesgo de sobreinfección y, en caso de infección, mayor posibilidad de complicaciones. Y hasta ahora lo que conocemos realmente es poco. Conocemos ya algunos artículos en los que se ha detallado un poco qué población se infectaba y si había un porcentaje de pacientes oncológicos, qué evolución tenían. De algunas series chinas, que sí que se publicó ya por febrero, analizaban que efectivamente la población oncológica era una población que tenía un mayor riesgo de complicaciones una vez que se infectaba por coronavirus. No necesariamente era la población en esa serie que se publicaba que era la que evolucionaba peor, sino que había otros pacientes, como pacientes con cardiopatía o hipertensión grave o pacientes con broncopatía, que evolucionaban peor. Pero lo que sí es cierto es que los pacientes oncológicos tenían riesgo de complicación y de necesidad de UCI, de intubación. Sobre todo pacientes con carcinoma de pulmón. Yo creo que también porque los pacientes con carcinoma de pulmón, ya de por sí muchos de los pacientes tienen una comorbilidad y están en una situación más débil, algunos de ellos. Sí, lo que tampoco está claro si realmente esta relación es tanto en relación con el cáncer en sí o si con los tratamientos que realmente pues, va a recibir el paciente, ¿no? No sé si... Yo creo que no tenemos datos, ¿no?, ahora mismo para decir que un determinado tipo de tratamiento hace a la población con cáncer más susceptible de complicaciones. En ese sentido también tenemos una pregunta de Manoli, de A Coruña, que, bueno, que nos dice que hace 6 años está operada de una vejiga y que está en revisiones y que no tiene en estos momentos datos de recaída ni nada, así que sus revisiones normales y si por ese simple hecho se puede considerar que por haber pasado un cáncer en su momento está libre de enfermedad ya de un mayor riesgo que la población normal. Martín. Desde las CIES aquí. Bueno, muchas gracias también por la invitación a estar aquí con todos vosotros. Y respecto a la pregunta, bueno, pues en teoría una persona que está sin evidencia de una recaída, además durante tanto tiempo como lleva Manoli, pues lo normal sería que no tuviese el mismo riesgo que una persona que está con un proceso activo o que está con un tratamiento que puede ser inmunosupresor. Esto todavía no lo sabemos con certeza porque, bueno, se irán publicando y se están publicando muchos artículos y muchos trabajos retrospectivos de lo que ha ido pasando en otros países como China o como Italia. Y en el estudio que decía María José, eran pocos pacientes, pero es cierto también que se veía, no sé qué ha pasado aquí. Bueno, estaba diciendo que en principio, si no tienes enfermedad y han pasado ya 6 años, lo normal es que el riesgo sea mucho menor. Pero decía que en el artículo que mencionaba antes María José, es cierto que había un porcentaje de pacientes que ya habían sido también tratados, tenían algo más de riesgo. ¿Qué pasa? Que son mucha mezcla de tumores diferentes, situaciones diferentes, muy pocos pacientes y esos pacientes también tenían el riesgo de ser mayor de 60 años, que es uno de los riesgos que se dice también, ¿no? Pero en principio no deberías tener el riesgo que tiene una persona que está con un proceso activo y con un tratamiento que pueda ser inmunosupresor. Siguiendo así un poquito con las preguntas, Enrique, nos preguntan sobre que es Abelardo, es un paciente de San Clemente de Cuenca. Él dice de que cómo no se ha creado ningún protocolo para los pacientes oncológicos siendo un colectivo de alto riesgo, ¿no? Y que también nos pregunta
un poco enlazando con las preguntas anteriores, ya para cerrar esto, un poco qué esperanza de vida tendría en caso de contagiarse, ¿no? Pues yo creo que esos protocolos existen, pero bueno, vamos a resolver las dudas, Enrique. Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos. Yo antes, Juan Carlos ha dicho, yo creo que los auténticos protagonistas de todo esto no somos nosotros, sino la gente que están, los pacientes que están involucrados, que tienen enfermedades o que las han pasado o lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una iniciativa fundamental. En el sentido de los protocolos, la verdad es que esto yo creo que nos ha cogido un poco a todos con el pie cambiado. Y entonces, en todas las sociedades científicas estamos intentando organizar una serie de recomendaciones, directrices, etcétera, a la hora de manejar esta situación, ¿no? Tanto en los pacientes que tienen o están en tratamiento o en seguimiento por un tumor, como en aquellos pacientes con cáncer o que lo han tenido o que están en un tratamiento y que por desgracia, pues padecen la infección, ¿no? Entonces, sí que hay iniciativas por parte, como digo, de las sociedades científicas para intentar, de alguna manera, establecer unos protocolos o unas recomendaciones en ese sentido. En cualquier caso, estos protocolos y estas recomendaciones nunca han de sustituir tanto el juicio clínico del profesional sanitario, y aquí ya hablo de médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, etcétera, como de la situación, las preferencias de cada paciente en concreto, ¿no? Pero sí que hay iniciativas para intentar de alguna manera protocolizar o establecer unas recomendaciones en ese sentido. Y la segunda pregunta, no me acuerdo cuál era. Sí, bueno, es un poco sobre era un poco, ya lo habían respondido, realmente lo respondieron ya en las anteriores preguntas, es un poco sobre el mayor riesgo de tener una infección por COVID o complicaciones. Sí. En ese sentido, en la serie publicada desde la China, me parece que es ahora no recuerdo, creo que es en una revista médica oncológica, los pacientes, esto a la hora de establecer un poco las diferencias, ¿no? Los pacientes con un tumor localizado o que están en seguimiento por ese tumor localizado tienen el mismo riesgo aparentemente que cualquier otro paciente que no ha tenido o que no tiene un tumor. Y la población de mayor riesgo parece ser aquella población de tumor activo o en tratamiento, bueno, más bien tumor activo o metastásico que no aquellos con tumor localizado. Y después, María José, sí que también hay muchas preguntas sobre el tema de la prevención, el tema de los medios de contagio. Por ejemplo, Ángel, de Madrid, pues nos pregunta si los hospitales son centros de concentración de riesgo, o, por ejemplo, Meli, de Valencia, nos pregunta si además de las vías respiratorias se conoce un medio diferente de contagio. O, por ejemplo, pues también nos pregunta aquí Antonio de Madrid si en los pacientes con cáncer renal tiene que tener alguna precaución especial o específica aparte de las ya conocidas, ¿no? Que sí que hay muchas preguntas, muchas dudas sobre este tema en pacientes oncológicos, si hay que tomar alguna medida especial o específica de protección tanto en las familias, ahí en la calle, como en el medio hospitalario. Bueno, con respecto a la posibilidad de contagio, la verdad que los pacientes nuestros oncológicos siempre suelen tener mucha precaución durante los pacientes que están en tratamiento activo. La verdad que extreman normalmente las medidas de higiene y yo creo que son pacientes que ya de por sí tienen bastante precaución. Y por ello yo creo que quizás no estemos viendo tanto contagio a lo mejor en nuestra población, al menos en nuestro medio. Quizás por eso, porque ya son pacientes que normalmente tienen esas precauciones. Ahora mismo tienen que tener las mismas que el resto de la población. Una higiene de manos muy exhaustiva y el uso de mascarilla está controvertido en la población en general. Sí que en la población oncológica está recomendada. Acerca de si los hospitales son de mayor riesgo, pues efectivamente en los hospitales hay mayor probabilidad de circulación del virus, ya sea por los profesionales
que están tratando a los pacientes y los pacientes que están ingresados. Es decir, que sí que es verdad que hay que intentar reducir las visitas de los pacientes oncológicos al hospital. Hay que tratar de reducirlas en la medida de lo posible. Pero yo quiero lanzar también un mensaje de tranquilidad para la mayoría de pacientes oncológicos, porque una de las cosas que han hecho casi todos los hospitales de forma inmediata es proteger a la población inmunodeprimida, tanto pacientes hematológicos como reumatológicos como oncológicos. Y los circuitos de oncología, yo creo que en ese sentido se han blindado o hemos tratado de blindarlos para disminuir la posibilidad de contagio, que es un poquito mayor en el hospital que en otras localizaciones. Creo que había otra pregunta acerca de las vías respiratorias, de cómo, no sé si se refería a cómo cuidar, a cómo, o si había alguna posibilidad de transmitir por otra vía. Si hay un mecanismo más de contagio aparte de las vías respiratorias. Pues, aunque se especula mucho, yo creo que desconocemos muchísimas cosas acerca de COVID-19 todavía, que están por responder. Sí que parece que la mayoría de contagios se produce por las secreciones respiratorias que exhalamos al respirar, al toser, al estornudar, y esas gotitas pueden caer evidentemente en cualquier superficie, y al tocar esa superficie también podemos, al tocarla y luego llevarlo a las manos a la cara, poder contagiarnos de esa manera. Es decir, que sería una transmisión directa por esas gotitas de otra persona, o bien porque puede permanecer el virus durante un periodo dependiendo de qué tipo de superficie, mayor o menor. Y eso por lo menos que se sepa, aunque sí que hay otras vías de investigación acerca de si hay otra posibilidad de transmisión, ¿no? El virus, por supuesto, luego se detecta también en orina, heces y secreciones, pero eso no se sabe si es porque la persona lo está eliminando o que tenga posibilidad ya de ahí. Pero siempre hay que extremar las medidas de higiene en una persona que está contagiada y que convive con otros familiares. Y con respecto al cáncer renal, yo creo que no hay que tener una mayor precaución. No sé si se refiere al tipo de cáncer o al tipo de tratamiento que reciben esos pacientes. No sé si por la pregunta te ha quedado claro, Sergio. En concreto, no. Eso, el tratamiento viene después. Ninguna. No, yo no diría que son una población de mayor riesgo que otro paciente con cáncer en general. Y después también hay, Martín, también hay preguntas de estas similares, pero por ejemplo, John de Vizcaya, ¿dónde estás? A ver si te veo, John. Bueno, hace una pregunta en el sentido de la convivencia familiar, que yo creo que eso sí que también me parece importante en pacientes oncológicos, ¿no? Si haría falta alguna medida adicional, aparte de las que se recomienda para la población general, si es conveniente mantener el distanciamiento recomendado de 2 metros. La verdad es que existe miedo en ese sentido por el tema que, claro, son una población inmunocomprometida, sobre todo si está en tratamiento oncológico, entonces sí hay que llevar alguna precaución más especial en el domicilio, ¿no? En principio hay que seguir las recomendaciones generales que se hacen durante la convivencia pues en una casa, en un piso, y evitar contacto, especialmente los pacientes oncológicos efectivamente pueden tener un poco más de riesgo de padecer la enfermedad, y entonces pues hay que tener alguna precaución un poco más, hay que ser un poco más cuidadoso. Yo pienso que es muy difícil que en una casa no estemos en contacto porque tocamos y no nos damos cuenta, zonas comunes, nos llevamos la mano a la cara sin darnos cuenta también muy frecuentemente, pero sí que es cierto que debemos intentar ser un poco más exhaustivos o más precavidos a la hora de evitar ese tipo de contacto. En ese sentido, María José, tenemos una pregunta ya en el chat, una pregunta de María C. Es una pregunta para todos, pero bueno, como habla en concreto de ti, dice que María José ha comentado que el uso de mascarillas sería recomendado en pacientes oncológicos. Yo resido en Bilbao y la posibilidad de conseguir mascarillas es imposible. ¿Cómo podemos conseguirlas o manufacturarlas? Sé que es una pregunta un poco compleja, pero bueno. Un poquito de luz. A ver. O alguno de los otros, compañeros que pueden participar sin problema. Yo creo que afortunadamente ya no estamos en un periodo de tan difícil posibilidad de encontrar mascarillas. Yo creo que ya están llegando mascarillas quirúrgicas, al menos. Yo creo que sí que ya hay posibilidad en las farmacias de conseguirlas. Al principio es cierto que algunos pacientes nos pedían, y como en el hospital las teníamos tan restringidas, pues tampoco podíamos facilitarles, pero yo creo que a los pacientes que están en tratamiento, que ahora mismo vayan a hospitales de día, yo creo que al menos sí que le podemos facilitar una mascarilla quirúrgica allí en el hospital.
Y en la farmacia yo creo que sí que está cada vez aumentando la posibilidad. La posibilidad de hacerlas caseras, pues bueno, yo creo que es mejor una mascarilla casera que no llevar nada si te quieres al menos no es que disminuya mucho la posibilidad de contagio, porque es verdad que la tela normal de algodón pues deja pasar parte porque por el diámetro que tiene la fibra, pero sí que hay algunas telas que se pueden utilizar para ese tipo de mascarilla casera, de que hay muchísimos patrones ahí en internet disponibles para poder hacerlo de forma manual. Yo he tenido algún paciente que me ha traído, porque al principio nos daban solo una quirúrgica a nosotros cada día, y algún paciente me ha traído mascarillas ya hechas para que pudiéramos protegernos, y estaban hechas con un tejido ya que habían conseguido y que era un poco mejor que el algodón. Pero si no se tiene, bueno, pues yo creo que por lo menos algodón algo más va a proteger y que se pueden elaborar de forma casera, siempre luego pues higienizándolas de manera también correcta. Muy bien. Y bueno, yo pienso lo mismo que María José. Ha habido mucha escasez, no había en las farmacias, pero ya empieza a haber en muchas de ellas, ¿no? De hecho, concretamente ayer en redes sociales se veía que en Coruña había alguien que no las conseguía. Enseguida ya pusieron las 3 o 4 farmacias que sí que la tenían para que la gente pues pudiera dirigirse allí a buscarlas, ¿no? Es decir, esa fase, digamos, de que era imposible encontrarlas, pues ya afortunadamente pues está dejando de pasar. Enrique. A ver, el problema de las mascarillas es que realmente yo pienso que son más útiles para que nosotros no, o el que las lleva, no traspase, como bien ha dicho María José, las gotitas, etcétera, etcétera, que en cuanto a la protección en sí, la protección es muy limitada. En ese sentido tendríamos que tener mascarillas o un recambio casi continuo. Entonces esto es muy complicado. Y en ese sentido yo lo que abogo más es por una correcta higiene, sobre todo higiene de manos, para intentar evitar la transmisión por el contacto, ¿no? Eso es algo que sí que podemos hacer de una manera activa y es una medida de prevención muy efectiva. Y bueno, evidentemente las mascarillas hay que llevarlas, pero bueno, que el hecho de llevar mascarilla no nos olvidemos del resto de medidas higiénicas y de prevención. Y Enrique, ya que estás, te voy a hacer una pregunta que nos hacen también desde el chat, nos hace Ángel, nos pregunta sobre la cuestión de los cánceres como factores inmunodepresores. Dice, he leído y oído que algunos pacientes sanos tienen peor diagnóstico por una sobrereacción o una hiperreacción inmunológica. ¿Qué opinión tienen nosotros sobre esto? Hombre, yo no soy un experto en ese sentido, pero sí que es cierto. Bueno, yo tengo que decir que mi mujer es infectóloga y entonces está en primera línea de tratamiento de pacientes con COVID. Entonces yo todo lo que sé, o gran parte de lo que sé, es porque le puedo preguntar a ella y por experiencia directa, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay pacientes que tienen una... No, la verdad es que no se sabe muy bien cuál es el motivo por el cual unos pacientes reaccionan de una manera relativamente leve y pasan la infección como una, entre comillas, que no se me entienda mal, gripe banal, y en cambio hay otros pacientes que hacen una reacción inflamatoria o hiperinmunitaria, si lo queremos llamar así, que es lo que les lleva a complicarse o a complicar la enfermedad, ¿no? El mecanismo no se conoce. Se sabe, o sea, el mecanismo, no se sabe por qué unos pacientes hacen una cosa y otros otras. El mecanismo sí, hay como una especie de descarga de sustancias promotoras de la inflamación que llevan a eso. ¿Por qué pasa esto? No lo sabemos. Lo que hay que estar es muy pendiente y es el motivo por el cual la mayoría de los pacientes con cualquier signo de riesgo se tienen que ingresar para vigilarlos más estrechamente, ¿no? Pero cuál es la razón por qué unos y otros no, yo no la sé. Parece que nadie es capaz todavía de saberla. Bueno, tenemos más preguntas en el chat, pero son sobre el tema de tratamiento, sobre el otro bloque. Vamos a acabar con las que tenemos y después pasamos al bloque de tratamiento, ¿vale? También hay alguna inquietud, y esto también lo pregunta Ángel, sobre el tema de los profesionales sanitarios. En concreto,
dice que por qué existe tan alto porcentaje, ¿no?, de personal sanitario infectado, por qué dice que en este colectivo se da tan alto porcentaje de fallecidos, aunque esto no es exactamente así, si no han sido suficientes las protecciones. María José, no sé si puedes introducir un poquito de luz en esta pregunta. Acerca de la protección, ¿cómo? El tema de los sanitarios, de la frecuencia de infecciones, la mortalidad, del mecanismo nuestro de transmisión. Que por qué, ¿no? Que por qué. ¿Por qué? Sí. Bueno, yo creo que principalmente en la primera ola que hemos tenido de infección por COVID, el problema ha sido los pacientes que llegaban a los hospitales, la mayoría eran pacientes que estaban normalmente sintomáticos, tenían una carga viral muy alta, es decir, que eran pacientes con alta posibilidad de contagiar, y además el personal sanitario en ese momento no estaba francamente preparado, primero porque al principio se desconocía en algunos casos que eran pacientes que estaban infectados por COVID, y luego porque cuando empezó a llegar la avalancha de pacientes, la protección era totalmente insuficiente porque no había suficientes dispositivos de protección individual para esos médicos y sanitarios que estaban en la primera línea de atención. Entonces yo creo que principalmente ese ha sido el motivo de que la población sanitaria es una población de gran riesgo, porque el paciente que llega a los hospitales que tiene una alta carga viral normalmente. Son pacientes que van porque están malos al hospital. Entonces la cantidad de virus, no es lo mismo un paciente que está mínimamente sintomático, que a lo mejor no tiene tanta posibilidad y luego porque las técnicas que se realizan en el hospital, ya sea ponerle un aerosol, hacer intubaciones, por supuesto, son técnicas que liberan una gran cantidad de gotitas respiratorias del paciente. Y esas gotitas, de hecho, hay algún sanitario que después de esas técnicas en las que no llevaba una protección correcta, enseguida, además con un periodo de incubación bastante corto, se han infectado y han tenido neumonía, siendo incluso pacientes médicos muy jóvenes. Así que yo principalmente creo que ese ha sido el problema. Nos pregunta Ángel, también para María José, esto está en el chat, si debe interpretar entonces con lo que dices, que el personal sanitario al principio de la crisis no estaba concienciado de que se trataba de un virus muy contagioso. Yo creo que es que cuando empezó a llegar, realmente no sabíamos que ya estábamos conviviendo con él. Al principio, cuando se empezaron a comentar los primeros casos, pensábamos que iban a ser casos importados. Y cuando empezamos a detectar esos casos importados, probablemente ya había más población nuestra que estaba contagiada y no lo sabíamos. Entonces, también hemos tenido la mala suerte que ha pillado una época en la que muchos de los síntomas se podían confundir con una gripe normal estacional. Con lo cual, si los pacientes llegaban a un centro de salud en una época en la que todavía no se conocía que había muchos casos de infección por COVID en España y llegaban con sintomatología de gripe, pues los médicos de familia achacaban que esa sintomatología lo más normal es que se fuera una gripe estacional. Y entonces yo creo que ese ha sido uno de los motivos también, porque convivía ya con nosotros y todavía no lo sabíamos. Luego ya la gente empezó a estar más concienciada y más preparada, pero cuando llegó la avalancha pues ya no había dispositivos de protección. Entonces yo creo que se mezcló todo eso un poco. Bueno, también quería pediros al resto de participantes, a Enrique, a Martín, si en algún momento tenéis una opinión diferente o queréis hablar, que levantéis la mano y se os da sin problema ninguno, ¿vale? También hay cierto interés, y también una pregunta también de John de Vizcaya sobre el tema de la nutrición. Dice si sería recomendable, Martín, incrementar el consumo de algún alimento para mejorar la inmunidad, o por el contrario, que llegaría con una dieta equilibrada, mediterránea. No sé qué opinas, ¿no? Pero bueno, también hay varias preguntas en ese sentido. Sí. Bueno, en principio una alimentación sana, saludable, no hay ninguna recomendación específica para prevenir la infección o para mitigar los síntomas o la enfermedad, pero en principio alimentación sana, saludable, y si estés en Galicia, un centollo cada 8 horas también puede venir bien y nada más. No es en ese sentido, pero también en el que si con la información que disponemos en este momento, si un paciente pasa la enfermedad,
también te voy a decir a ti, Martín, porque ya estás ahí. Si un paciente pasa la enfermedad y queda inmune, si sabemos si esta inmunidad es para siempre, es para 6 meses, no lo sabemos. Vale. Pues efectivamente no lo sabemos, ¿no? Es decir, en principio parece que se está en las pruebas que se están haciendo de anticuerpos dirigidos contra el virus, sí que se expresan los que en teoría son a largo plazo, pero no sabemos a cuánto plazo va a ser, ¿no? Es todavía muy pronto para saber qué tipo de inmunidad se va a desarrollar. Incluso en la hipotética vacuna que venga en un futuro, pues tampoco vamos a saber de entrada qué inmunidad va a producir en cuanto a duración. Nos pregunta aquí en el chat, María, bueno, es para Martín también, si no existe ningún alimento que ayude a aumentar las defensas. En principio no. Como decía antes, una alimentación sana, equilibrada, es lo que nos ayuda a mantener nuestro cuerpo, nuestro organismo con defensas bien activas. Lo que sí que puede alterarla o puede influenciar es una desnutrición, es decir, que estemos mal alimentados, bien sea porque no hacemos una alimentación adecuada o por otros procesos de enfermedades, bien el propio tumor o otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero en principio una alimentación normal, saludable y equilibrada es lo que se recomienda. Y Enrique, yo creo que ya para cerrar este primer bloque, sí que hay varios pacientes preocupados, sobre todo con cáncer renal, con el tema de la relación entre la infección por COVID la infección COVID-19 y la afectación y qué efecto o qué, digamos, puede tener qué efecto puede tener a nivel de los riñones, ¿no? El riñón contralateral, el tema a nivel de insuficiencia renal o algún tipo de alteración, ¿no? Pues preguntas nos hacen, por ejemplo, Meli de Valencia o Antonio de Madrid. No sé qué dices. Sí, aunque es verdad que se han descrito algunas alteraciones analíticas en el caso de algún aspecto relacionado con el riñón, la verdad es que no se ha descrito que el virus afecte especialmente a los riñones. Lo que provoca el virus, como bien se ha dicho antes, es una reacción inflamatoria. En los casos graves, una hiperreacción inflamatoria, pero sobre todo a nivel pulmonar. La mayoría de pacientes que se complican es a nivel de los pulmones y no de otros órganos como el hígado, los riñones, etcétera, etcétera. No se ha descrito en la mayoría de los pacientes, para que haya algún paciente concreto que pueda pasar, pero la mayoría de los pacientes los problemas son sobre todo respiratorios, no a nivel del hígado, ni del riñón, ni de ningún otro órgano relevante, ¿no? Es decir, que en ese sentido yo creo que por lo que sabemos, que no sé si es mucho o poco, pero por lo que sabemos no tenemos que temer un problema específico de los riñones o del riñón, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a dejar aquí este bloque para terminar, porque como esto lo vamos a grabar como podcast para que poder compartirlo con pacientes de toda España que no han podido estar en directo, pues creo que es mejor dejarlo aquí y pasamos después a otro bloque que podéis escuchar a continuación.